Hola, compañeros de viaje de la Unión Deportiva Vecindario. Bueno, ante la fecha de mañana, esa fecha tan señalada y ese momento tan bello que vais a compartir y que a mí me va a tocar otra vez, bueno, pues sintiéndolo mucho, no poder estar. Digo otra vez porque tampoco estuve presente ese día físicamente, ¿no? El día del ascenso en Cartagena. Eh, Quiero haceros este especie de regalo porque, no sé, a lo largo de la vida siempre cuando a mí, por ejemplo, me han ocurrido cosas, siempre después de haber sucedido he hecho un análisis, ¿no? Siempre he hecho un análisis porque luego de repente te sirve para el resto del camino. Conocer el origen de las cosas es muy importante porque así le damos mucho valor a las pequeñas, grandes cosas. Entonces, el proceso de ese ascenso en el que fuisteis protagonistas es un camino muy largo, es un camino muy largo, un camino muy largo que se empieza a producir a través de personas cuando las personas estaban un poquito dispersas, ¿no? Pero no sé si ese camino que a lo mejor Dios prepara o no sé quién lo prepara, pues de repente va confluyendo hasta que nos une a una serie de personas y en ese momento se genera una fusión que trae el éxito, en este caso que se dio, ¿no? Fijaros, yo de la historia del Unión Deportivo Vecindario, en esta historia de su historia, llego a la conclusión de que todo empieza en la 2002-2003. Todo empieza en esa temporada. ¿Por qué digo que todo empieza en esa temporada? En la temporada 2002-2003, el gran capitán de la Unión Deportiva Vecindario que ascendió, el gran capitán, Geray López, estuvo jugando fuera de Gran Canaria, estuvo jugando en Fuerteventura, en el Unión Deportiva Pájara Playas de Jandía. Para mí todo comienza ahí. Para mí todo comienza ahí. ¿Por qué todo comienza ahí? Porque Geray, a través de cómo es como persona, el gran nivel que tenía como futbolista, pero sobre todo el gran nivel de compañero, de esa persona que siempre se preocupa por los demás, que siempre está dispuesto a ayudar, que todo esto. En el Unión Deportiva Pájara Playas de Jandía, esa temporada 2002-2003 dejó un legado personal muy importante. ¿Cuál es el legado? Pues su amistad con futbolistas que estaban en ese club y que eran futbolistas con los que luego, en la temporada 2003-2004, yo tuve la suerte de encontrarme. Yo tuve la suerte de encontrarme. Esa temporada 2003-2004, cuando yo llego a la Unión Deportiva Pajarapellas de Jandía, yo me encuentro con los Raúl Borrero, con los Mitchell, con los Ciani, me incorporo conmigo a Villuela, me lo llevo para ahí, para ese grupo, a Héctor Peláez. Bueno, ahí me encuentro a Chaval, bueno, un montón de futbolistas que luego terminan uniéndose en el vecindario, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Esa temporada 2003-2004, cuando llego al Pájara Playas de Jandía, Geray regresa al vecindario. Y en esa temporada se da una competición tremenda, tremenda. Digo tremenda porque los equipos canarios estábamos en el grupo cuarto, en el grupo, diríamos, de Andalucía, un grupo muy fuerte. Y dentro de ese grupo conseguimos instalarnos en las 5 primeras posiciones que daban acceso a jugar el periodo de ascenso a los 4 primeros. Estábamos 3 equipos canarios. Y de hecho estuvimos así hasta la última jornada. Estaba el Lanzarote, que lo entrenaba Mendilibar, estaba la Unión Deportiva Pájara Playas de Jandía, a la que tuve la suerte de entrenar yo, de la mano de Rubén Nuría, que me incorporó a este club, segundo entrenador de Marcelino García Toral en el Villarreal actualmente. Y
y luego la Unión Deportiva Vecindario, donde estaba Yeray, Recuerdo que en la última jornada de liga, después de haber hecho una temporada bestial, los 3 equipos canarios que se incluyeron dentro de ese grupo tan fuerte en las posiciones de playoff, ninguno de los 3 teníamos ya decidido de que entrábamos en las 4 plazas, porque los 5 estábamos muy igualados. De hecho, estábamos obligados prácticamente todos a ganar y esperar a que alguien pinchara. Nosotros teníamos el último partido en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla B, donde en un equipazo, entre ellos Puerta, por ejemplo, que en paz descanse, andaba por ahí flotando, como yo digo, Jesús Navas, Marcos Navas, su hermano, Kepa, Bezares, qué sé yo, tenía un equipo impresionante. Bueno, pues mientras que nosotros jugábamos el Sánchez Pizjuán, el vecindario pues tenía otro partido muy importante también. El Lanzarote también tenía otro partido muy importante. Al final termina esa temporada con el vecindario quinto, cosa que le dejó fuera del playoff, y nosotros, el Pájara Playas de Jandía, dentro del playoff. ¿Qué ocurre? Nosotros tuvimos en el Pájara Playas de Jandía una temporada muy complicada porque no recuerdo ahora si fueron, no sé, 2, 3 meses los que pudimos cobrar. Llegó diciembre, el mercado de diciembre, y el equipo estaba arriba del todo y bueno, pues la mayoría de futbolistas que eran titulares en ese equipo del Playas tenían ofertas para marchar, tenían ofertas para irse a otros equipos porque todo el mundo sabía que estábamos sin cobrar y que un equipo no está arriba sin buenos futbolistas, y evidentemente el Pájara Playas de Jandía tenía muy buenos futbolistas. Total, estuvimos encerrados una semana. Total, que no se fue nadie. En diciembre no se fue nadie. No se marchó nadie. Todos los compañeros decidieron luchar por los demás, porque aquellos que se fueran iban evidentemente a estar mucho mejor que los que se quedaran. Nosotros quedamos todos en una situación desamparada, no había directiva, no había nada. Eso nos hizo más fuertes. Los lazos personales entre jugadores y entre cuerpo técnico fueron una maravilla. Y es cuando yo recuerdo que en abril, creo que fue más o menos marzo, abril, a mí me llama la Unión Deportiva Las Palmas para ir a entrenar al primer equipo de Las Palmas en Segunda División A, y les tuve que decir que no. De hecho, se pusieron en contacto directo conmigo y luego se pusieron en contacto con el que había sido presidente del club, del Pájara Playas de Jandía, que ya no estaba con nosotros, pero era un político, para que intercediera y que me convenciera para marchar. Yo dije que no, que después, sobre todo de que mis jugadores no se habían marchado, yo no podía irme. Total, que llegamos al playoff, no teníamos dinero para viajar, no teníamos nada y bueno, nos buscamos la vida para poder viajar. Cuando ya estábamos metidos en el playoff, bueno, pues sabíamos que era nuestro último episodio dentro del Pájaro Playas de Jandía. Ahí, al final de temporada, es cuando aparecen en el camino, en mi camino, mientras que Yeray estaba en el vecindario, aparece en mi camino Manolo Suárez, el presidente de la Unión Deportiva Vecindario. Y me ofrece 2 años de contrato para ir a entrenar a la Unión Deportiva Vecindario. Y me deja la posibilidad de moldear el equipo en esos 2 años, pues a la imagen y semejanza de lo que yo pretendía tener en el terreno de juego, a nivel de idea de juego, de todo esto, ¿no? Eso, ¿en qué terminó? Bueno, pues terminó en que esa relación que yo digo que hay desde un principio en la 2002-2003 de Yeray con jugadores del vecindario, originó que a la siguiente temporada, mientras que estábamos compitiendo Unión Deportiva Vecindario y Pájara Playas de Jandía por lo mismo, por entrar en el playoff, fue una disputa deportiva, pero con una amistad arraigada entre todos los jugadores de ambos equipos a través de Yeray. Entonces, eso dio, yo estoy seguro que dio con que Manolo Suárez pensara en mí. Seguramente que la manera de hablar de Yeray en vecindario, en el club, de mi persona, pues a través de los jugadores que yo tenía en el Playas,
pues llevó a que yo terminara ahí, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues ocurrió que se hizo una fusión de jugadores del Pájara Playas de Jandía que estaban conmigo con jugadores que ya estaban en el vecindario y que habían peleado por ese ascenso, ¿no? Pues jugadores encabezados por Geray. Hablamos de Pepe Carreño, un espectáculo de persona, de Santi Lampón, un espectáculo de persona y de profesional, eh, de Jero, de Dani García, el capitán, de Iván, bueno, de todos esos jugadores que vosotros conocéis, evidentemente. Y ahí fue donde empezó a confluir algo que estaba todavía porque la primera fusión de esa plantilla que lleva al vecindario en un camino largo, donde se fueron luego sumando otros jugadores, viene de esto, de esa primera fusión entre Unión Deportiva Pájara Playas de Jandía y Unión Deportiva Vecindario. Lo mejor de los dos se unió ahí, lo mejor no, porque faltaba una tercera parte. Cuando termina la temporada del Pájara Playas de Jandía, con ese desastre económico que teníamos y todo eso, hay una parte de jugadores que se van con Rubén Uría Corral, que era el secretario técnico del Playas, el que me llevó a mí para allí, se van para el Benidorm. Aquí aparece, fijaros, donde ahora estoy como entrenador, ¿no? Por ejemplo, Raúl Borrero, Ciani, que fueron futbolistas muy importantes, decisivos en este camino de la Unión Deportiva Vecindario, pues se van para el Benidorm con Rubén Uría. Hasta que de repente, en esa primera temporada que yo tengo la suerte de estar ya en el vecindario con Geray, con sus compañeros, más los futbolistas que habían venido conmigo de la Unión Deportiva Pájara Playas de Jandía, pues al año siguiente ya es cuando se terminan de sumar, pues al no estar Rubén Uría en el Benidorm, ya se vinieron con nosotros pues Raúl Borrero, Ciani, y sumé a otros futbolistas que también venían pues de ese recorrido mío anterior en el fútbol, de conocer muchachos pues como Mario Prieto, eh, como Sergio Villanueva, como Roberto, como Aitor Goñi, bueno, pues futbolistas que conocía con anterioridad, ¿no? Ahí se empieza a generar ya, diríamos que el bastión más importante para conseguir ese ascenso. Por eso quería hablaros de esto, porque posiblemente como cuando, pues no sé, Moisés, por ejemplo, se pone a sacar de la esclavitud a los israelíes de Egipto, pues tarda unos 40 años, ¿no? en llegar a lo que fue la tierra prometida, al éxito que buscaban, ¿no? A la libertad total y un lugar donde poder vivir. Fijaros que Moisés no llegó al final del camino, ¿no? Pero sí dejó encaminado todo. ¿Qué ocurre? Que como fueron 40 años de travesía, pues en esa travesía hubo gente que se quedó en el camino, hubo otros que se incorporaron, que nacieron con el propio proyecto, porque en este proyecto de la Unión Deportiva Vecindario ha habido muchas cosas muy bellas. Yo por mi cabeza, ¿qué cosas bellas pasan? Pues recuerdo el primer año en el vecindario de ir ver a los más pequeños competir y ver a un tal Mauro Icardi que estaba por allí. Recuerdo de ver el equipazo que manejaba Sisto Alfonso, eh, con aquellos muchachos, con los Pepollo, con los Guaya, con los Carlitos, con Fabricio, el portero, con Aridane. Era tremendo ver aquello. De repente, en el primer equipo del vecindario empezamos a dar pues, salida a jovencitos también, a darles sus oportunidades. Recuerdo cuando, bueno, Guaya lo tenía complicado, pero apareció ya en algún partido. Digo que lo tenía complicado porque estaba Jero, que era una bestia, ¿no? Un tremendo futbolista, ¿no? Pero aparece Guaya, pero es que apareció Pepollo, aparece Moisés.
Recuerdo que a mí Pepollo y Moisés me tenían loco porque eran muy jovencitos y fueron capaces de hacerse un sitio con una importancia dentro de aquel equipo. Y yo, aprovechando la amistad que tenía con el director deportivo del Valencia, Antonio López, lo llamé y le dije, vente una semana a ver entrenar el equipo. Porque claro, yo no sabía si iba a poder ponerlos el fin de semana a Pepollo y a Moisés, y yo quería que los viera el director deportivo del Valencia. Se vino una semana entera a verlos entrenar y se los llevó para allá. Los firmó para el Valencia. Aquello fue muy bonito. Esta historia pues a lo mejor no la conoce nadie más que la gente del interior, ¿no? De que el director deportivo del Valencia vino una semana a ver esos dos muchachos. Yo recuerdo que luego, ya estando en Valencia los dos, tenía contacto directo con Antonio, y hubo un momento que a mí Antonio López me decía, uff, hay uno de ellos, Moisés, que el entrenador del primer equipo está enamorado de él. Luego no sé qué pasó, ¿no? Las típicas cosas, errores de la juventud. Pues a lo mejor en un momento determinado, pues a lo mejor Moisés se desvió un poquito, pero yo recuerdo, yo estaba muy ilusionado porque le estaba viendo ya tener su oportunidad en el primer equipo, ¿no? Y luego, pues bueno, no fue así. Pero surgieron cosas muy bellas, ¿no? Aquellos partidos con la Unión Deportiva Las Palmas, recuerdo el día que, la semana previa de tener que ir al estadio de Gran Canaria, que era un partido donde muchos de los futbolistas que teníamos en el primer equipo del vecindario habían jugado en los filiales de la Unión Deportiva Las Palmas. Esa semana fue una semana muy complicada para nuestros jugadores, porque era una semana constantemente metidos en los medios de comunicación y todo esto, y no sé, yo estaba notando como que llegábamos con demasiado respeto, demasiado miedo a ese partido en el estadio de Gran Canaria. Lo notaba hasta en el cuerpo técnico, que habían sido todos también personas que habían estado en la Unión Deportiva Las Palmas, desde Juan Uva a Víctor Poladura, que en paz descanse, a Chano. No sé, notaba eso, ¿no? Y recuerdo que, no sé si se acordarán los compañeros, ¿no? Yo al cuerpo técnico lo cité para almorzar, almorzamos juntos al lado del Estadio Gran Canaria en Siete Palmas, almorzamos ahí juntos, y mi objetivo era que no llegaran tensos, que no llegaran acojonados, con perdón, al partido, que no transmitiéramos eso a nuestros jugadores, ¿no? Y recuerdo que tomamos 2 botellas de vino. Tomamos 2 botellas de vino. Mi objetivo era prácticamente sacarles una sonrisa, emborracharlos, podríamos decir. Y así llegamos a aquel vestuario, y aquello fue tremendo. No recuerdo si el equipo ganó 0-2, pero fue algo muy bonito, como el partido en casa, ¿no? El partido en casa, donde de estar perdiendo un 0-2 y el equipo en el descanso, a partir del descanso, fue capaz de remontar ese 0-2 y ganar un 3-2 con un jugador menos. Aquello fue épico y fue algo muy bello, con todo el estadio lleno, con supletorias detrás de las porterías. Fue algo muy bello también el momento de mi cese en el equipo. Fue algo muy bello para mí, emotivo, porque yo esa semana no sabía qué estaba pasando. La pelota pegaba en el palo, salía afuera, no pegaba por la parte de adentro y entraba adentro. Santi Lampón, por más esfuerzos que hiciera, yo recuerdo un viernes, después de tener un esguince tremendo, Santi Lampón, llegar un viernes al estadio y escuchar alaridos, y eran de Santi Lampón, que estaba padeciendo aquellas terapias súper agresivas de René Santana para recuperarlo, y yo diciendo, ¿qué hacéis si no va a llegar? Y llegó, más no podía hacer. Era tremendo, era tremendo. Y bueno, pues como os estaba diciendo, llegar a ese partido donde yo no sabía qué estaba pasando, porque yo pensaba que no estaba pasando nada, porque el equipo estaba muy bien, lo único que nos faltaba era simplemente pues tener un pelín más de suerte. Y íbamos a jugar, no recuerdo si era en Madrid, me parece. Geray no podía, no sé si estaba sancionado, me parece, por tarjetas, o estaba lesionado, no me acuerdo, pero no podía jugar y no estaba dentro de los 16. Y Geray decidió viajar con el equipo y pagarse el viaje.
se pagó el viaje. Viajó con el equipo porque yo tengo la sensación, nunca se lo pregunté, de que él sabía de que yo me jugaba ahí el seguir. Y de hecho así fue, que aquel partido pues perdimos, no sé si fue en Fuenlabrada o no recuerdo dónde fue. Y bueno, pues al regreso del partido en el avión, pues ahí yo fue donde supe que estaba cesado. Los jugadores pues ya lo sabían, intentaron cambiar esa situación. De hecho, al día siguiente querían ir a hablar con el presidente, con Manuel Suárez. Yo les dije que no, que eso que no debían de hacerlo, no pasaba nada. Y bueno, ahí ya terminó mi historia dentro, pero el camino continuó y tuvimos la suerte, yo digo tuvimos porque me siento dentro de ello, tuvimos la suerte de que llegó el mejor capitán posible para seguir guiando la nave. El mejor capitán posible fue Pacuco Rosales. Para mí el mejor entrenador que había en Canarias, el mejor guía, el mejor, diríamos que, gestionador de emociones y de generar dentro de esas emociones también un espíritu competitivo tremendo. La persona más respetuosa que yo conocí en el fútbol canario y bueno, le pegó el último asalto a lo que fue algo grandioso, ¿no? Bueno, quería hablaros de estas cosas porque los orígenes para mí vienen del 2002, 2003 y tienen a una persona clave en todo eso. A una persona que fue capaz sin él a lo mejor darse cuenta, unió muchos hilos para tejer algo que fue maravilloso y que terminó en un ascenso épico. Yo quería trasladaros esto simplemente porque posiblemente las personas que llegaron en ese último tramo, los que tuvieron la suerte de estar en ese éxito ya, de poder tocarlo, pues seguramente que les va a ser muy importante saber estas cositas, ¿no? Porque a todos nos gusta saber de dónde venimos, ¿eh? De dónde se originan nuestras familias, por ejemplo, ¿eh? Nos gusta saber de dónde vienen nuestros apellidos. Y simplemente era esto lo que os quería comentar. Al final, la fuerza del vecindario está marcada por un corazón de personas que son del lugar, y que fueron capaces de aglutinar a otros que no éramos del lugar y que supieron ver en esos que no éramos del lugar personas que podían sumar a su lugar. Un abrazo, espero que os haya gustado, disfrutar del día y siento mucho no poder estar con vosotros. Un abrazo muy grande.